Tres herramientas magníficas de inteligencia artificial para profesores. La primera, Perusall, una plataforma gratuita de anotación colaborativa en línea. Puedes subir un PDF, un vídeo y los estudiantes realizan anotaciones, responden preguntas y trabajan en equipo en la comprensión. Perusall califica las tareas asignadas con gran precisión con la ayuda de la inteligencia artificial. Segunda, Quizify. Crea test de preguntas múltiple a partir del tema que quieres evaluar. Puedes darle también un texto o incluso una página web. Puedes especificar el curso de tus estudiantes para que ajuste automáticamente el nivel de dificultad. Y no puedes perderte la tercera, Video Highlight, una plataforma en línea que te permite obtener una transcripción automática de un vídeo de YouTube y también un resumen del mismo. Y además puedes realizar anotaciones para su revisión posterior. Si has probado otras herramientas de inteligencia artificial dignas a mencionar, déjame un comentario. Un fortísimo saludo y bienvenidos a este seminario donde vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial generativa y enseñanza del idioma. Soy Giovanni Ortega, profesor de español literatura, y desde hace 5 años aproximadamente dedico casi todo mi tiempo a investigar sobre los vínculos entre educación, cultura digital y sobre el tema de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa en educación. Seguramente, y salvo que no hayan estado viviendo en el planeta Tierra durante los últimos 2 años, han escuchado hablar sobre el tema de la inteligencia artificial, y no solo han escuchado hablar, sino que ya han estado haciendo interacciones o han estado avanzando en este tema y viendo cómo, o ha estado viendo cómo sus estudiantes en las aulas comienzan cada vez más a interactuar con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Constantemente vemos imágenes como las del video con el que comenzábamos, donde nos anuncian la maravilla de herramientas que parecen solucionar todos los problemas. Y cuando eso pasa, pues, gran alegría. Todos vamos a decir, bueno, pues la inteligencia artificial es la solución para todos los problemas. Al poco tiempo, vemos que no podíamos hacer todo lo que nos prometíamos, vemos que en realidad no es capaz de hacer las cosas tan bien como lo hacemos nosotros los humanos, y entonces caemos en un estado de depresión, de abandono, y parece ser que la inteligencia artificial no sirve para nada. En realidad, si eso les ha ocurrido, tranquilos, es normal. Es lo que comúnmente nos ocurre a todos. Y si no les ha ocurrido y van a ingresar o a interactuar por primera vez con la inteligencia artificial durante estas sesiones de trabajo, entonces estén alertas porque les va a ocurrir. Y va a ocurrir por lo siguiente, porque siempre va a estar ocurriendo un ciclo de expectativas infladas. Vamos a siempre a partir por un descubrimiento, ese descubrimiento nos va a levantar hacia unas profundas expectativas con la herramienta y al poco tiempo caemos en la desilusión. Vemos que no era todo lo que queríamos. Poco tiempo después, seguimos trabajando, interactuando con ella. Entramos en una fase que se conoce como la fase de iluminación, y de ahí podemos llegar a la fase de productividad. Si usted me acompaña, si pone toda su concentración, todo su entusiasmo, todas sus ganas de aprender y sobre todo la convicción de que esto no es para tecnólogos, esto es sobre todo para especialistas en idioma que tenemos la capacidad para interactuar, para dialogar desde lenguaje natural con herramientas de inteligencia artificial. Tenemos una ventaja, estimados colegas, tenemos una ventaja porque es con lenguaje natural que funcionan estas herramientas. Entonces, presten atención porque vamos a ver primero algunos elementos teóricos muy rápido y sobre todo después vamos a interactuar. Vamos a jugar con las herramientas para ver en la práctica cuáles usar y cómo hacerlo. Pero, atención, alerta. Mucha alerta con todo lo que vamos a estar hablando. Porque estas herramientas van evolucionando a tanta velocidad que muy posiblemente todo lo que hoy manejemos quede obsoleto en unas pocas semanas. Lo importante no va a ser quedarse con el nombre de herramientas, lo importante no va a ser siquiera quedarse con la manera de interactuar con algunas, aunque eso va a durar más en el tiempo. Lo más importante va a ser entender el cambio civilizatorio, el cambio cultural que implican el uso de estas herramientas. ¿No me crees?
creen que no es posible? Pues hagamos el siguiente ejercicio. Imaginemos ahora mismo que podemos hacer un viaje en el tiempo y estamos hace 12.000 años en el momento en que se está inventando la escritura. ¿Ok? Y estamos viendo el momento en que estamos inventando la escritura con escritura cuneiforme y que en el transcurso de un pequeño lapso de tiempo de la vida humana, de unos pocos años, va a ocurrir lo que la naturaleza en aquel cambio civilizatorio necesitó, la civilización humana necesitó varios siglos. Vamos a asistir a algo similar a la invención del alfabeto, a la invención de una escritura simbólica con mayor complejidad hasta llegar a grandes obras literarias, incluso hasta la imprenta. Todos estos siglos que llevó para la civilización aquello con la escritura, hoy está ocurriendo en unos pocos años. Es un proceso en el que vemos una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial moviéndose a nuestro alrededor. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? No vamos a hacer una explicación técnica, tranquilos. No es el momento. Pueden después profundizar sobre ello. Vamos a ver una brevísima explicación muy sencilla sobre qué es primero la inteligencia artificial. Y podemos considerar la inteligencia artificial como cualquier programa informático capaz de generar tareas de un modo similar a como lo hubiera realizado un humano. Es decir, cualquier programa informático que pueda realizar tareas, solucionar problemas similar a como lo hubiera hecho un humano, le llamamos inteligencia artificial. Pero en realidad, cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, solemos hablar de un tipo específico de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, que podemos considerarla como un campo de esta inteligencia artificial que se ocupa de la creación de contenido nuevo a partir de datos ya existentes. Esa es la razón por la que le podemos a una inteligencia artificial solicitar que nos dé un contenido y lo va a generar. Contenido que puede generarlo de manera multimodal en la actualidad. Es decir, que uno le entrega un texto y te devuelve una imagen, por ejemplo. O que le entrega una imagen y de esa imagen te devuelve un texto. A eso nos estamos refiriendo en este sentido. Hay aquí, entonces, entra siempre la curiosidad, entra la preocupación, ¿para qué y cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en mis clases? Habría muchísimas formas de hacerlo, muchísimas maneras de verlo. Vamos a explicar solo algunas de ellas. Algunas incluso pensadas fundamentalmente en el caso de un profesor de idioma. Primero, para la investigación, para todo el proceso investigativo, para nuestras clases, para todo el proceso investigativo, para el desarrollo nuestro como profesión, y de ello vamos a hablar más después con herramientas muy prácticas, muy concretas. Segundo, para preparar clases, para preparar nuestras clases. Es una herramienta invaluable para crear materiales en diferentes formatos, materiales de gráficos, materiales en video, materiales sonoros, o sea, todo tipo de material. Para apoyarnos en la evaluación a los estudiantes, para crear herramientas de colaboración entre estudiantes para un aprendizaje entre ellos, para generar rutas personalizadas de aprendizaje. Es un elemento importante. Toda la teoría vygotsquiana logra ponerse en práctica de un modo que quizás nunca antes se pudo hacer a partir de la asistencia de la inteligencia artificial. Y bueno, también podemos crear asistentes de conversación interactivos, algo que es invaluable para la enseñanza del idioma. Pero les digo, estas son solo algunas, no son todas los usos que podemos encontrar y vamos a estarlos explorando durante este tiempo. Ahora sí, aquí entran algunas de las alarmas. ¿Es ético hacerlo? ¿Qué pasa cuando nuestros estudiantes comienzan a usar estas herramientas y hacen la tarea a partir de una herramienta de inteligencia artificial? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está en juego moviéndose? Ahí estamos en pleno proceso donde la ética y el derecho entra con un papel esencial a jugar y cómo lo evaluamos. Mi opinión
va cambiando con el tiempo, a medida que van perfeccionándose las herramientas. Se las comparto. Yo creo que hoy es imprescindible usarla y que la usen nuestros estudiantes. No hay diferencia si el temor es que nuestros estudiantes usen la herramienta para hacer una tarea. No hay ninguna diferencia entre usar esa herramienta y haberle preguntado a un compañero o que un compañero se lo hubiera hecho. O sea, yo creo que hay sencillamente nuevas capacidades que se van a ir generando. Hay también alertas grandes con la inteligencia artificial. Primero, porque está probado que genera un decaimiento de las capacidades. Es cierto. Cuando usted empieza a usar mucho la inteligencia artificial, hay decaimiento de algunas capacidades. Pero a la vez también está el florecimiento, el surgimiento de nuevas capacidades. Y estamos en un cambio civilizatorio donde estaría por ver cuáles son las capacidades necesarias para nosotros, los humanos, en los próximos años. Es un proceso para el cual hoy nadie, absolutamente nadie, tiene una respuesta. La preocupación entonces sería, ¿llegará la inteligencia artificial a sustituirnos? Es ahí un gran dilema. Y ahí la respuesta esencial es que nada podrá sustituir la humanidad del maestro, pero sí podrá generar muchísimas cosas con mayor eficiencia que algunas de las que hoy hacemos. La pregunta entonces es, ¿podrá reemplazarnos? La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes. Eso es absolutamente cierto. En los próximos años lo que sí puede ocurrir es que seremos reemplazados, pero seremos reemplazados por docentes que dominan la inteligencia artificial. Si quiere ser usted uno de esos docentes que no será reemplazado, uno de esos docentes que con dominio de la inteligencia artificial dará clases más humanas y mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje, continúe con nosotros en el próximo video, donde vamos a seguir profundizando sobre el tema.